Bien amigos, bienvenidos a este nuevo video donde nos vamos a ir introduciendo a lo que es la integral definida a través de los conceptos de la notación sigma y la suma de Riemann. Bien, entonces comencemos. Definamos entonces lo que significa la notación sigma. Primero que todo quiero que sepan que sigma es una letra griega y la letra griega sigma mayúscula tiene esta forma. Bien, entonces, si yo tengo varios términos, digamos, y a cada término lo llamo, al primer término lo llamo a sub 1, al segundo término a sub 2, al tercer término a sub 3, etcétera, hasta n términos, a sub n. Y yo quiero sumar todos esos términos, entonces yo escribiría a sub 1 más, a sub 2 más, a sub 3 más, todos los términos que haya más, hasta el último término que es a sub n. Bien, toda esta suma o sumatoria, podríamos llamarla también así, puedo abreviarla a través de la siguiente notación. Yo puedo escribir la sumatoria, esto viene siendo el símbolo de sumatoria. Vamos a escribirle que este símbolo se llama, vamos a escribir este símbolo por otro lado aquí. Digamos que este símbolo se llamaría entonces sumatoria o simplemente suma. Sumatoria, defino entonces lo que es un índice o el límite inferior i igual 1. A veces por costumbre pues uno utiliza la letra i, la j o la k. Generalmente uno utiliza más que todo la i. Entonces desde i igual 1 hasta n. En este caso escribo n porque tengo n términos, o el último término lo llamé a sub n. Bien, y aquí adentro escribo a sub i. ¿Qué significa entonces esto con respecto a lo que hemos hablado aquí? Si yo reemplazo ahí por 1, esto se transforma en a sub 1. Y este símbolo me indica que cada término que vaya reemplazando aquí con el subíndice debo ir sumando al que sigue. Y los que siguen van a ser los números, voy reemplazando números naturales a partir de este primer número que tengo. Como ya reemplacé el 1, ahora reemplazo el 2. Entonces esto se transforma en a sub 2. Y como les decía, este símbolo me dice que vaya sumando el siguiente término que sería a sub 3 más, y así continúo hasta que termino el último término, que es reemplazar la i por esta n. Entonces escribo a sub n. Y como ven, esta estructura es lo que se llama la notación sigma. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos con números para que se vea entonces de forma más sencilla o lo comprendan un poco más. Digamos que vamos a seleccionar el siguiente ejemplo. Si yo quiero hacer la suma desde igual 1 hasta 6, digamos de i. ¿Qué significa eso entonces? Que voy reemplazando donde está la i, en este caso comienzo por 1. No es necesario, no es estrictamente necesario que comience desde el 1, puede comenzar desde cualquier valor natural, incluido el 0. Bueno, entonces si i vale 1, entonces quito o reemplazo la i por un 1 porque no hay más nada que reemplazar. Como ya reemplacé, me dio este término, entonces este símbolo me indica que voy a sumar el siguiente término al reemplazar por 2. Entonces si i vale 2, es decir, si esto se convierte en 2, directamente quedaría 2 más, hasta que llegue el último término, que es reemplazar en este caso por el 6. Esta suma se lee la suma o la sumatoria se dice desde igual 1 hasta n de a sub i. En este caso diríamos la sumatoria desde igual 1 hasta 6 de i. Por ahora no nos interesa cuánto da toda esta suma, porque estamos, digamos, en la parte de la notación. Digamos, si yo tengo esta otra suma desde igual, digamos, 0 hasta 5, y acá adentro tengo i más 1. Entonces al reemplazar tendríamos, si vale 0 la i, 0 más 1 da 1, y este será el primer término más. Luego, como ya reemplacé por 0, ahora reemplazo por 1. 1 más 1 daría 2. Y así sucesivamente hasta que reemplace el término, el último, que es 5. 5 más 1 daría 6. Bueno, pueden notar que esta suma nos dio lo mismo que esta. Vamos a hacer dos ejemplos más. Si yo tengo j igual 3
hasta 7 de j elevado a la 2. Entonces, como ven, reemplazo primero con 3, reemplazo la j, sería 3 elevado a 2. Es como si fuera una función en el cual estoy reemplazando valores naturales a partir del valor que aparezca aquí en la parte de abajo. Y voy aumentándole un valor según lo que aparezca aquí. Entonces, ya reemplacé el 3 a la 2. Ahora reemplazo el 4. En este caso, al reemplazar la j por 4 sería 4 a la 2 y así sucesivamente hasta llegar en este caso hasta 7, en este caso 7 a la 2. Y por último, vamos a hacer este ejemplo para ir como que relacionándolos un poquito con lo que es la notación o la suma de Riemann, que ahorita la vamos a ver. Si yo tengo así f de x sub i por delta de x, digamos. Entonces aquí la i varía en esta expresión, por aquí no hay ninguna i, por lo tanto esto se comportaría como una constante y al reemplazar quedaría f de x sub 1 por delta de x más, viene que se escribe todo igual, solo que se va reemplazando la i por el 1 en este caso, después por 2, después por 3, al reemplazar por 2 quedaría f de x sub 2 por delta de x más hasta el último término que sería f de x sub n en este caso, porque estoy llegando hasta n por delta de x. Bien, entonces esto sería lo que es, digamos, la definición de lo que es la notación sigma. Ahora vamos a introducir o hablar de algunas propiedades y fórmulas de la sumatoria. Bien, hablemos entonces de propiedades y fórmulas. Algunas propiedades son de pronto obvias y no voy a hacer las demostraciones, pero algunas propiedades sí, de pronto no se ven como tan obvias. Sin embargo, les dejo esa tareita para que ustedes consulten de pronto las demostraciones de cada una. Bien, entonces, esta primera propiedad dice de la siguiente manera: la suma de igual 1 hasta n de k por a sub i es igual. Bueno, esta k significa un número real cualquiera. Si estoy multiplicando un número real por una expresión que contiene el contador, a veces uno le dice así el contador o el parámetro, y entonces como esta k no tiene nada que ver con este contador, entonces yo puedo sacar esta k de ahí y decir k por multiplicando a la suma de igual 1 hasta n de a sub i. Por ejemplo, si yo puedo tener un ejemplo directamente, la suma, digamos, de 5 por i elevado a la 2, igual 1 hasta 4, digamos. Entonces yo puedo hacer así, 5 por la suma de i igual 1 hasta 4 de i a la 2. Y aquí voy a reemplazar a i por 1, a la 2, después por 2, por 3, sumo todo y lo que me dé lo multiplico por 5. Bueno, esto aquí no es complicado, es algo sencillo, estas propiedades y fórmulas. Esta, por ejemplo, esta propiedad que voy a escribir ahora es una propiedad como intuitiva, porque como estamos hablando de sumas, probablemente alguien puede, digamos, imaginarse esta situación. Si sumo o resto dos términos que contienen el parámetro, yo podría separarla, es como si distribuyera. Entonces escribo la suma de igual 1 hasta n de a sub i más, si aquí está más va más, si aquí está menos menos, la suma de b sub i de igual 1 hasta n. Simplemente separar las sumas. No vamos a hacer ejemplo de esto porque esto se ve también bastante sencillo. Vamos a escribir otra. La suma de igual 1 hasta n de c, siendo c una constante cualquiera. Entonces en este caso nos pondría a pensar esta expresión, pero si razonáramos un poco, nosotros dijéramos, bueno, aquí no está el parámetro i, o sea que si i vale 1, de todas maneras me escribiría el valor de c, más si i vale 2, otra vez escribiría el valor de c, más, y si i vale n, también vuelvo a escribir el valor de c. Entonces, ¿cuántas veces estoy sumando la c? La estoy sumando n veces. O sea que esto se puede escribir como n por c. Entonces, para hacer un ejemplo, si yo digo desde igual 1 hasta 10 de 2,
Entonces, literal es como si estuviéramos sumando el 2, después otra vez el 2, después otra vez el 2. ¿Cuántas veces? 10 veces. O sea que esto simplemente es esa constante que está allí por, en este caso, la n, o el que está del límite superior, sería 2 por 10. En este caso tendríamos 20. Bien, entonces cuando tengamos esta expresión de una constante, simplemente es la constante por el límite superior cuando iniciamos desde 1. Ok, entonces vamos con otra. Propiedad 4 o fórmula 4. Y aquí, esta fórmula que voy a hacer ahora, digamos, estas son como triviales, la 1 y la 2. Son como unas propiedades. Hay otras propiedades de la suma, pero en este caso no lo vamos a utilizar para lo que sigue. Estoy escribiendo solamente lo que necesito para acercarme a lo que es la integral definida y trabajar lo que es la suma de Riemann. Entonces, esta propiedad 3 es muy importante manejarla. Muy importante, cuando tengo una constante, simplemente c por n, multiplico, o n por c. Generalmente uno escribe c por n, porque digamos que c ya es un valor conocido. Aquí va a haber un 5, un 4, etcétera. En cambio la n a veces aparece así como n, y si fuese un 5 sería aquí 5n. Y las propiedades que vienen ahora, o las fórmulas más bien que vienen ahora, son muy importantes en lo que es la integral definida cuando la realizamos por definición de límite, que lo vamos a ver en otro video. Pero por ahora quiero que se familiaricen con estas propiedades que siguen de aquí en adelante, o estas fórmulas. Desde i igual 1 hasta n de i. Yo podría aplicar la definición y decir que esto es 1 más 2 más 3 más 4 más hasta n. Pero yo podría escribir una fórmula directa para no escribirlo como una suma, y eso es lo más importante en este caso. Como les decía ahorita, no les voy a hacer la demostración. Los dejo para que ustedes consulten esas demostraciones o intenten demostrarlo. Y la respuesta o la fórmula correspondiente a esta expresión es n por n más 1 sobre 2. Pueden comprobarlo, por ejemplo, si n vale 5, estaría sumando desde igual 1 hasta 5 de i. Entonces esto sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y si sumáramos así, tendríamos 3 más 3, 6 más 4, 10 más 5, 15. Y si aplicáramos la fórmula, dice n por n más 1 sobre 2. En este caso n es el papel de 5. Sería 5 por 5 más 1, que nos da 6 sobre 2. Y como ven, 5 por 6, 30, entre 2, 15. Y tendríamos este resultado mismo sin hacer la definición, sino a través de esta fórmula. Entonces, esta fórmula y las que siguen la vamos a utilizar muchísimo para esta parte de la integral definida. Vamos con la fórmula 5. La fórmula 5 vamos a considerar entonces esto mismo, pero i elevado a la 2. Tendríamos así, igual 1 hasta n de i elevado a la 2. Y la fórmula correspondiente es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Cuando tengamos esta expresión ya sabemos que va a corresponder a este. Y por último, ahí elevado a la 3, ahí elevado a la 4, pero solamente para este curso vamos a llegar hasta elevado a la 3. Si tengo i elevado a 3 es igual a, y la fórmula correspondiente es n a la 2 por n más 1 a la 2 sobre 4. Una forma de, digamos, de recordar esta expresión es tener esta misma elevada a la 2. Mira, si esta n la eleva a la 2, queda n2. Si este n más 1 a la 2, aquí está. Y si el 2 se eleva a la 2, da 4. O sea que si recordamos esta fórmula, también recordamos la de a la 3. No nos confundamos con esto que les estoy diciendo para i2, porque alguien puede pensar, bueno, como elevo a la 2, entonces i a la 2, y obtengo, para i a la 2 obtengo esta fórmula, error, porque esta fórmula se obtiene cuando tengo i elevado a la 3. Bien, entonces vamos ahora a hacer unos ejemplos numéricos donde utilizamos estas fórmulas. Por ejemplo, si tenemos el ejercicio, digamos, la suma, vamos a hacer esta suma, digamos, de igual 1 hasta 20.
de 2i. Y ustedes saben que por propiedad, como este 2 es una constante, por las propiedades que vimos al inicio, este 2 como está multiplicando puede salir de la suma y escribir 2 por la suma de igual 1 hasta 20 de i. Y esto sería 2 por... Si una persona no sabe esta fórmula, le tocaría reemplazar ahí por 1, por 2, por 3, hasta llegar a 20, sumar todo eso. Pero como tenemos la fórmula, dice n por n más 1 sobre 2. Entonces aquí n es 20 por n más 1, que es 21, sobre 2. Entonces este 2 que está aquí es el que estaba al principio, y esto que resultó aquí viene siendo de aplicar esta fórmula. Entonces aquí puedo cancelar el 2 con el 2 y multiplicar aquí. Si fuera por 10 daría 210, pero como es el doble daría 420. Bueno, como les decía ahorita, el resultado no me importa tanto, sino la aplicación de estas fórmulas, que es lo que vamos a necesitar. Bien, entonces con esto podríamos hacer muchos ejercicios donde apliquemos fórmulas y propiedades. Ahora vamos a hablar un poco de la suma de Riemann. Ok, entonces analicemos la siguiente definición. Sea f definida en el intervalo cerrado AB y sea delta, de la letra griega delta, una partición de AB, o sea, de ese intervalo, dada por esto. Bien, vamos a explicar paso a paso el concepto. Aquí tenemos una función simplemente definida en un intervalo cerrado. Hasta el momento ahí no nos dice gran cosa, pero cuando me dice que hay una partición dada por esto, vamos a explicar entonces. ¿Qué es una partición? Una partición, como su nombre lo dice, es partir un intervalo en varios subintervalos. Como se dan cuenta, aquí está el intervalo de A hasta B, que lo habíamos definido inicialmente. Y entre A y B, tal y cual como le explica aquí, se eligen varios valores o varios números, tomando el primer valor, x sub 0 en este caso es el papel de A, aquí está, y el último x sub n es el papel de B. Pero estos valores x sub 1 y x sub 2 son valores intermedios entre A y B, que al tiempo, a medida que los voy tomando, me van partiendo o dividiendo el intervalo de A hasta B en varios subintervalos. Por ejemplo, de A, o sea, de x sub 0, aquí está, hasta x sub 1, aquí me forma un intervalito o un subintervalo. De x sub 1 a x sub 2, otro intervalo, etcétera, etcétera, hasta obtener el último intervalo de x sub n menos 1 hasta x sub n, que viene siendo B. Es por eso que se llama una partición, porque parte o divide el intervalo en varios intervalos. Bien, entonces aquí dice, consideremos a delta de x sub i la longitud del iésimo subintervalo. Ok, vamos a colocar un punto aquí. Vamos a analizar esta frase. Consideremos a delta de x sub i la longitud del iésimo. Resulta que cada uno de estos subintervalos tiene una longitud, es decir, un ancho. Desde x sub 0 hasta x sub 1, de aquí hasta aquí hay un ancho, aquí hay otro ancho, otro ancho. Eso es lo que le estamos llamando delta de x sub i. Para el caso numérico del intervalo de 2 a 5, el delta de x o delta de x correspondiente a ese intervalo sería 3, que viene siendo, porque de 2 hasta 5 hay 3 unidades. Una forma de verlo más práctico, más sencillo, es restar el extremo derecho menos el izquierdo. 5 menos 2 nos da 3. Bien. Digamos que delta de x sub i sea el ancho de cada uno de los intervalos. No necesariamente tienen que ser del mismo tamaño los intervalos, del mismo ancho. Ahora, si c sub i es cualquier punto del iésimo subintervalo, así como cada subintervalo tiene un ancho, también cada subintervalo podemos tomar cualquier valor en él. Y ese cualquier valor lo estamos llamando c sub i. Lo llamo c sub i porque para el primer intervalo va a ser c sub 1, para el segundo c sub 2, entonces de manera general c sub i. Entonces aquí dice la suma, esta suma que estamos presentando aquí, esta suma de igual 1 hasta n de f de c sub i por delta de x sub i es lo que se llama la suma de Riemann asociada a la partición que habíamos definido, la partición delta. Esto es lo que es la suma de Riemann, multiplicar f de los c sub i por cada uno de los c sub i por las longitudes de cada subintervalo.
Como se dan cuenta, esta suma se puede expandir reemplazando ahí por 1, por 2 hasta n. Y n viene siendo la cantidad de subintervalos que vayamos a definir según la partición que establezcamos. Ahora, cuando la partición es regular, podemos tomar el delta de x sub i, este delta x sub i, simplemente llamarlo delta de x y tomarlo como b menos a sobre n. Partición regular quiere decir de que todos los subintervalos tengan la misma longitud. Bien, y cuando todos los intervalos tienen la misma longitud, como el ejemplo que vamos a hacer, ese delta de x que está aquí lo podemos reemplazar por b menos a, donde b es el extremo derecho del intervalo mayor, que vamos a trabajar la suma de Riemann, y a es el extremo izquierdo del intervalo. Y n es la cantidad de divisiones que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo o analizar el siguiente ejemplo. Aquí tenemos hallar la suma de Riemann para esta función 2x más 1 en el intervalo de 0 a 5 para n igual 5. Es decir, que los subintervalos que vamos a tomar son 5 subintervalos. Y también vamos a considerar una partición regular. Si tenemos en la recta el 0 y el 5, que es el intervalo en que vamos a analizar esta función vamos a hacer la suma de Riemann. Si lo dividimos, aquí dice que lo dividamos en 5 partes. Si lo divido en 5 partes iguales, porque vamos a tomar una partición regular, entonces vamos a caer en cuenta de que cada subintervalo va a tener una longitud de una unidad. Y aquí está la división o la partición que ya hicimos. Bien, entonces esta sería la suma de Riemann que vamos a establecer. Para el delta de x sub i no vamos a tener ningún inconveniente porque ya dijimos que si la partición es regular utilizamos esta fórmula b menos a sobre n, donde b vale en este caso 5 y a vale, aquí está a y b, a vale 0. Al hacer la resta, 5 menos 0 da 5 sobre n. Y como estamos tomando 5 subintervalos o 5 divisiones, entonces n vale 5 y 5 entre 5 da 1. Es decir, que delta de x tomaría un valor de 1. Cuando vayamos a hacer una suma de Riemann tenemos que tener claro tanto el c sub i como el delta de x. Si la partición es regular, el delta de x simplemente ya sabemos cómo hacerlo. Simplemente restar b menos a entre n, dependiendo de la cantidad de divisiones que hagamos. Aquí dividimos entre el número n. Y ya esta división me está dando 1. Ahora, para el c sub i, podemos tomar, como lo decía la definición, cualquier número que esté en cada uno de los subintervalos. Entonces, yo voy a expandir esta suma. Si i vale 1, en esta parte queda f de s sub 1, aquí es s sub 2, s sub 3, etc. Y aquí también delta de x sub 1, pero como estamos diciendo que la partición es regular, delta de x va a ser fijo y va a tener un valor de 1. Entonces dejé el delta de x fijo en cada término. Como el delta de x vale 1, aquí lo reemplacé por 1 en todos. Y aquí f de c sub 1. Bueno, entonces aquí ¿qué hicimos? Tomamos estas flechitas que indiqué aquí, es que vamos a tomar la parte, se puede tomar cualquier valor en el intervalo. Yo quise tomar la parte derecha, es el extremo derecho de cada subintervalo. Aquí el extremo derecho es 1, aquí el extremo derecho de este es 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí dice c sub 1, que viene siendo el primer c sub i, que viene siendo 1. Aquí dice sub 2, reemplazo f. Aquí dice f de c sub 1, es decir, en la función f reemplazo la x por c sub 1. Y c sub 1, para este caso estamos tomando el 1. Bien. Esta formulita que escribí aquí adentro es como una forma de generalizar estos extremos derechos de los intervalos. Noten que si i vale 1, miren que a vale 0. Si i vale 1 sería 0 más i que vale 1 por delta de x que también vale 1. O sea, aquí quedaría 1 por 1 da 1. Y como esto es 0, todo esto daría 1. Es decir, que c sub 1 es 1. Y efectivamente c sub 1 vemos que lo estamos tomando como 1. C sub 2, si reemplazo la i por 2, como el delta de x vale 1, 2 por 1, 2. Y a vale 0. O sea que todo esto daría el número 2. Y así sucesivamente, o sea que con esta formulita podemos generalizar a esos c sub i tomando la parte derecha
el extremo derecho de cada subintervalo. Luego reemplazamos f de 1 por 1. Entonces f de 1 viene siendo reemplazar la x por 1 en la función 2 por 1, 2 más 1, 3. Aquí hicimos lo mismo, sumamos y nos da 35. Es decir, que la suma de Riemann para esta función en el intervalo de 0 a 5, tomando una partición regular con 5 subintervalos, daría 35. ¿Ok? Entonces, el problema de hacer la suma de Riemann de esta forma es que si nos ponen un ejercicio donde la partición o la división no sea 5, sino 30 o 50, vamos a tener problemas porque tendríamos que hacer 50 sumas, aquí 50 términos para sumar y resulta un poco engorroso. Entonces, ¿qué se hace o lo que generalmente uno hace cuando hace una suma de Riemann con valores ya, digamos, grandes? Uno lo que hace es, vamos a explicársela aquí abajo, como ya habíamos generalizado el C sub i de esta forma, entonces lo que hacemos es reemplazar el valor de a y b, pero el valor de n lo dejamos como n, no lo reemplazamos por 5, sino como n. Entonces, si hacemos eso, el C sub i, miren, a vale 0, i es i, y el delta de x lo dejamos como 5 sobre n como nos había dado. Es decir, que toda esta expresión nos da 5i sobre n porque esto es 0. Es decir, que nuestro C sub i sería 5i sobre n. Y parcialmente en la suma de Riemann estableceríamos lo siguiente. F de C sub i, en lugar de C sub i escribo 5i sobre n. Y en lugar del delta de x escribo 5 sobre n, que fue lo que me está dando. Noten y observen que esta expresión solamente contiene a n, es decir, reemplazamos lo que era a y b para encontrar el delta de x y encontrar el C sub i. Una vez teniendo esta expresión generalizada, miren que aquí no escribí hasta dónde llegaba, que era hasta 5, sino hasta n, porque eso lo voy a hacer al final. Una vez teniendo esta expresión, lo que hacemos es reemplazar, es decir, f de esto, ¿qué significa? Bueno, como la función es 2x más 1, significa que en lugar de x en la función voy a escribir 5i sobre n. Es por eso que queda 2, ahí está el 2, por x, pero en lugar de la x 5i sobre n, ahí está más 1, ahí está el más 1. Y acá afuera tengo 5 sobre n, ahí quedó 5 sobre n. Luego distribuimos, hacemos aquí las distributivas correspondientes y me da esta expresión. Luego aquí ya podemos utilizar las propiedades y fórmulas de la sumatoria. Entonces aquí saqué el 50 sobre n2, que son constantes. El 50 es una constante, sale. Y como les dije anteriormente, aquí el contador es i. Es como que la variable es i. La n no es variable, así que la n se comporta como constante y también la puedo sacar. Por lo tanto sale 50 sobre n2 y queda i en la parte de adentro. Aquí apliqué la propiedad de linealidad o como si fuese una distributiva. La suma se aplica para este y también para este término. Y al mismo tiempo en esta suma saqué el 5 sobre n como constante y adentro, como no queda nada, quedaría 1. Entonces, esta suma que está aquí ya sabemos por fórmula que es n por n más 1 sobre 2. Ahí quedó el 50 y la n2. Y esto por fórmula, recuerden que aquí sería 1 por n. 1 por n daría n. Con esto quedaría 5n sobre n. Aquí puedo eliminar las n y queda el 5. Y aquí 50 sobre 2 da 25. Aquí elimino una n y queda n más 1 sobre n. Pero recuerden que n, aquí ya puedo reemplazar. Aquí ya definitivamente, ya si me dicen que llega hasta que n vale 5, entonces simplemente reemplazo a esta n por 5. Como se dan cuenta, si aquí escribo 5 en el denominador, con este 25, 25 entre 5 da 5. Y como n vale 5 más 1, 6. 6 por 5 que nos había dado acá da 30. Más este 5, miren, me genera el 35, que era lo que me había dado originalmente en la suma cuando la había expandido. Bien, entonces eso es lo que corresponde a lo que es la suma de Riemann para una función dada su intervalo y el número de particiones o la partición que vamos a resolver. Bien, espero que hayan entendido toda esta parte y nos vemos en el próximo video donde ya estaremos hablando de la integral definida.